Oremos al Señor. Gracias, nuestro Dios, por este día. Gracias por la oportunidad de abrir tu sagrado libro y permitir que sea tu palabra y tu Espíritu quien nos instruya en este día. Por eso invocamos tu nombre, Señor, y te pedimos tu guía, dirección y bendición. En el poderoso y santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hoy volvemos al libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es la historia de la Iglesia. Y en ese proceso del desarrollo de la historia de la Iglesia ocurren eventos y hombres, como el caso del apóstol Pablo, escribe cartas, etcétera, etcétera. Y lo que estamos tratando de hacer es una caminata a través del Nuevo Testamento en la cronología en la cual fue escrito. Es decir, no vamos a guardar el orden en el cual está escrito y están posicionados los libros en el Nuevo Testamento, sino estamos tratando de acompañar los hechos con los escritos en el tiempo en que fueron escritos los libros. Entonces, hemos estudiado recientemente el primer libro que fue escrito, el libro de Santiago, y ahora volvemos a la narración del libro de los Hechos y nos encontramos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, un capítulo sumamente importante para el desarrollo de la Iglesia y especialmente el crecimiento en todo el área conocida de entonces. Con eso en mente, si quieren pasar a la próxima, los últimos dos versículos del capítulo 12 nos dan la introducción al capítulo 13. Dice así, capítulo 12, verso 24 y 25, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión. Su misión fue llevar una ofrenda para aquellos que estaban pasando por los problemas de Harvey. Bueno, no era Harvey ni Irma en ese entonces, pero ellos habían sufrido mucho hambre y los apóstoles invitaron a los cristianos gentiles, generalmente y judíos, que vivían en el exterior a enviar una ofrenda que hicieron por medio de Bernabé y Saulo. Noten estos dos nombres. El primero es Bernabé y el segundo es Saulo. Sabemos bien de que luego cambia su nombre a Pablo, ¿verdad? Es en este capítulo 13 donde se va a mencionar por primera vez el nombre de Pablo. Hasta ahora es Saulo en la narración. Y Bernabé es importante porque Bernabé es la persona reconocida que acredita al apóstol Pablo inicialmente y ahora lo llevan. Este orden, Pablo y Saulo, va a cambiar en este capítulo 13. Y cuando nos internamos en el capítulo 13, va a cambiar de Bernabé y Saulo a Pablo y sus compañeros. Es decir, es una bisagra de transición en la historia de la Iglesia, donde geográficamente la iglesia principal sigue siendo la que está en Jerusalén, pero toda la obra misionera ahora va a ocurrir desde el lugar donde vamos, Antioquía. Entonces está cambiando el énfasis de un geográfico, el centro geográfico de Jerusalén pasa a Antioquía. El liderazgo está cambiando también. Y son cosas interesantes en el proceso que a veces omitimos por ocuparnos de las narraciones más claras y más evidentes, pero también hay detalles importantes. Entonces Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, que también se llama, que es el autor del Evangelio según San Marcos y sobrino de Bernabé o
algunas traducciones utilizan la palabra primo, pero también es un personaje importante en este capítulo 13, y ya verán por qué, no necesariamente por un buen ejemplo. Seguimos entonces y entramos en el capítulo 13. En la iglesia que estaba en Antioquía, esta ciudad nueva, Antioquía de Siria, hay otra Antioquía de Pisidia que vamos a ver también en este relato, pero este es en el continente contiguo o en el país contiguo a Israel en el norte. La iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros y se nos van a nombrar. Primero, Bernabé, sigue en el orden que venía el liderazgo. En segundo lugar, se menciona a Simón, llamado Niger. Niger es un nombre latino que indica el color negro. O sea que pareciera de que este Simón es judío del área norte de África, de Cirene, probablemente. Si es Simón de Cirene, podría ser entonces el que llevó la cruz de Cristo. Sin embargo, en este pasaje no se menciona si es de Cirene, pero el que sigue sí se menciona que es de Cirene. Entonces, no hay mucha claridad si es o no la misma persona. El tercero es Lucio, de Cirene, entonces este sí es la misma área del norte de África. Manaén, cuyo nombre y fama tiene que ver con que se crió con Herodes el tetrarca. Ante él compareció el Señor y Herodes se burló y aparentemente Manaén eventualmente captó el mensaje del Evangelio. Y finalmente Saulo, que luego toma el nombre de Pablo. Entonces, 5 líderes, y fijémonos qué es lo que hacían, que dice el capítulo 8, el 13, verso 2. La próxima, por favor. Mientras, ¿qué? Ministraban. En otras traducciones, especialmente en inglés, dice mientras adoraban. La palabra griega que está en la pantalla es poco de leer porque está en azul muy claro. ¿Qué palabra hispana se deriva de esa palabra? A ver si adivinan. Liturgia. Entonces, ministrar es estar en la presencia de Dios. En el caso es servir litúrgicamente a Dios. No es la palabra diaconía, que es servir también, pero no es la parte de la liturgia. Y en este caso estaban reunidos y dice que ministraban al Señor, es decir, adoraban al Señor y ayunaban. Y mientras están en la presencia de Dios, ayunando y adorando, dice, el Espíritu Santo dijo, ¿qué? Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hay varias palabras importantes, pero 2 principales en la última frase. Apartadme y llamado. 2 cosas importantes, 2 cosas muy interrelacionadas. Dios llama y la importancia de poner aparte para el llamado. Muchos de ustedes tienen algún producto de Apple, como el iPhone, ¿verdad? Bueno, cuando el fundador de Apple quiso traer al administrador principal, al CEO de PepsiCo, para llevárselo para trabajar con él, porque él pensaba que ya había llegado la hora de tener una transición. El gerente general de PepsiCo estaba en Nueva York
y Apple está en California. Además de todo el paquete de remuneración y opciones de acciones, etcétera, etcétera, que tenía este señor, se hizo difícil motivarlo para dejar Nueva York, dejar un puesto con una compañía que entonces era conocida en todo el mundo, para ir con Apple, que todavía no era lo que es ahora. Y no pudiendo convencerlo de otra manera, le dijo estas palabras que han marcado mi vida. Esto fue lo que le dijo el gerente, el accionista principal de Apple. Le dijo a esta persona a quien quería traer: ¿te vas a pasar el resto de tu vida dándole azúcar a la gente o quieres cambiar el mundo? Y eso fue lo que le hizo dejar un puesto en Nueva York con todo, porque se dio cuenta que estaba dedicando su vida ¿a qué? A darle azúcar a la gente. Esto nos hace pensar, ¿verdad? ¿A qué vamos a dedicar el resto de nuestra vida? ¿Vamos a lo que ustedes digan o vamos a cambiar el mundo? Y esto tiene mucho que ver con el llamado de Dios y la importancia de apartarme. Esa palabra apartarme, fíjense, si quieren, en Gálatas 1:15, Pablo, hablando de sí mismo, dice: pero Dios, que me escogió antes de nacer por su gran bondad y me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo para que anunciara el Evangelio entre los no judíos. O sea que él empieza a pensar que esto de ir a los gentiles es algo que Dios ya lo había planeado y lo llama a él antes de nacer. O sea que estas cosas del llamamiento divino y de la dotación de la facultad, de los dones, los talentos y las habilidades, no es algo de buenas y a primeras. Es plan de Dios desde antes, dice él en su caso. Y en Romanos 1:1 dice: lo saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el Evangelio. Dos cosas: llamado y ¿qué más? Y apartado. Y yo creo que son fundamentales en nuestra interpretación de cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida. Hay un llamamiento, ¿en base a qué? A cómo Dios te ha dotado. ¿Para qué? Para que cambies el mundo. Y quiere apartarte para que lo hagas. ¿Me entienden? Las dos cosas. Uno, lo que Dios ha puesto dentro en nosotros, por gracia divina, y el paso es apartado para eso. ¿Sí? Los dejo con esto, pero si no captas nada en el resto de estos 30 minutos que tenemos, ojalá que te lleves esto, que Dios te ha capacitado con algo muy especial. No hay nadie en el mundo como tú. Dios te hizo con una mezcla de AND, de aspectos culturales, de tu educación, de tu cociente intelectual, etcétera, etcétera. Toda esa mezcla te hace único, única, y tú tienes una misión. No estás aquí para ocupar espacio y tiempo nada más. Dios tiene una misión para ti y no habría mejor función para un siervo, alguien que quiere servir a Dios, de ayudarte en este proceso de encontrar precisamente el llamado de Dios. ¿Ok? Y que te apartes para ese servicio. Seguimos. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos, ayunar, orar, ahora se menciona el término orar, estaban ministrando a Dios, entendemos que eso incluye la oración y la adoración,
en el primer versículo, y acá se nos agrega y también se nos dice que estaban ayunando, y ahora se nos dice de que le imponen las manos a estas dos personas. Perciben que el Espíritu de Dios les indica que tienen que sacar a dos de sus líderes para enviarlos a hacer una obra, y ellos responden con docilidad y apoyan a estas dos personas. La imposición de manos la encontramos, no sé si en 1 Timoteo, Pablo mismo habla de no descuides, le dice a Timoteo, el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Presbiterio es el grupo de presbíteros, y presbíteros es la traducción o la aliteración de la palabra griega que significa ancianos. Es decir, el gobierno de la iglesia por intermedio de los ancianos, y es ese cuerpo de ancianos que en este caso, en el caso de Pablo y a Timoteo, le dice que le impone las manos. ¿Qué será esto de imponer las manos? Sabemos algo de lo que es ayunar, ¿verdad? Sabemos algo de lo que es orar, ¿verdad? Y adorar a Dios. Pero ¿qué es imponer las manos? Bueno, sencillamente es una manifestación pública de identificación con un llamado, una comisión, un servicio o un trabajo. Es decir, en lugar de darle una tarjeta de ID, que ahora es representante de la iglesia en tal o cual, se reunían, ponían las manos sobre él, sobre ella, y de esa manera indicaban a la comunidad de que estaban de acuerdo con lo que estas personas iban a hacer en el futuro, es decir, se identificaban con su misión y su servicio. Es un acto entonces de identificación de la iglesia por intermedio de sus representantes con la persona y la misión para la cual Dios la ha llamado. Es decir, la iglesia está de acuerdo con tu llamado. Para estar de acuerdo tiene que saber, para saber tiene que haber información, oración, compartir, de manera de que la misión que tú hagas no sea aislada de la familia de Dios, la vida de la iglesia. No sé si me explico. Dios llama y te capacita así personalmente, Dios tiene un plan para tu vida, pero no es ajeno a la vida de la iglesia. De manera de que debemos vivir conectados. Dios no quiere cristianos a la Robinson Crusoe. ¿Se acuerdan de la historia de Robinson Crusoe? Bueno, en una isla solo. Sí se puede hacer la obra de Dios solo, pero no es la voluntad de Dios que hagas la obra de Dios solo, sino Dios te puso en una comunidad que se llama la iglesia para que lo que se haga sea en coordinación, en cooperación, en comunión con el cuerpo de cristianos al cual tú perteneces. Es tu ministerio, Dios te ha llamado a ti, pero repito, en este caso es una indicación de la importancia de que todo lo que hagamos sea parte de la comunidad en la cual estamos y que haya una clara identificación, en este caso mediante la imposición de manos, es decir, una expresión pública del apoyo de la iglesia para que estos dos líderes se vayan a hacer el trabajo que Dios les manda hacer. Seguimos, porque son 50 versículos y estamos en el número 4. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, y acá vemos la trama de lo que está ocurriendo. Los líderes de la iglesia se postran en la presencia de Dios, buscan su rostro con oración y ayuno. Dios se manifiesta por su Espíritu Santo. Ellos le ponen las manos, pero el que los está guiando y llevando no es la iglesia ni los líderes, sino el Espíritu Santo. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a
Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan Marcos, por ayudante. Después de haber recorrido la isla, ¿qué isla? La de Chipre, hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús. Les muestro un poquito para que entiendan mejor gráficamente lo que es. No sé si alcanzan a ver, pero a la derecha hay varias palabras. La palabra de arriba, a la derecha, en la parte central, dice Antioquía de Siria. Ahí está ubicada la iglesia. A 15 millas más o menos de ahí estaba el puerto de Seleucia, desde donde parten ellos a la isla, que en este caso se encuentra a vuestra izquierda, abajo, la isla de Pafos. Salamina es una ciudad por donde entran y se trasladan hasta Pafos. Pafos es la otra ciudad, una ciudad la más populosa, probablemente la capital, por lo menos la capital comercial de esta isla de Chipre. De ahí era Bernabé. Bernabé era original de ese lugar y ahí entonces llega Bernabé con Saulo y comienzan en Salamina y terminan en la ciudad de Pafos compartiendo el Evangelio. Y establecen allí una metodología de cómo evangelizar, llegando siempre ¿a quiénes? A la sinagoga. Ellos son judíos y entonces van al grupo de reunión, que es la sinagoga, y siempre Pablo comienza así. ¿Y cuánto tiempo está en la sinagoga? Bueno, depende, hasta que descubren que es cristiano y lo corren. Y pasa así en todos los casos, hasta llegar finalmente a Roma, donde por última vez él indica precisamente de su metodología y del rechazo de aquellos que eran de su propia comunidad y de su propia sangre. Entonces, así viene la parte geográfica. Entonces, repito otra vez el verso 6, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron un cierto mago. La palabra aquí es la misma que se usa de los Reyes Magos. Los magos podían ser gente sabia y de gran reputación, o podrían ser medio tramposos y de mala reputación. Este era de la última clase. Encontraron a cierto mago, un falso profeta llamado, ¿cómo se llamaba? Barjesús. El prefijo bar indica hijo de, o sea que esta persona venía de la familia de un tal Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. El procónsul no eran los que daban visas, no eran de esa clase, sino eran gobernantes. A ver si eran gobernantes a los cuales tenían un territorio asignado. Pilatos era un procónsul, pero no estaba ahí para dar visas, estaba ahí para gobernar. Era un título de gobierno en ese entonces. Se separaban las provincias y dentro de las provincias había diferentes mandatarios. Y este tiene el mismo nombre coincidentemente que tiene Pablo, ¿verdad? ¿Seguimos? Este hizo venir a Bernabé y a Saulo porque era un hombre importante. Él no fue, él los llamó para que vinieran y para que le explicaran. Le hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. ¿Seguimos? Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre,
se les oponía tratando de desviar la fe del procónsul. Y acá encontramos una persona importante y uno de sus advisors, uno de sus consejeros, que no viene del mismo lado que venían Bernabé y Pablo, se encuentra muy incómodo con esto que tiene que ver con la verdad, con Dios, con la pureza del Evangelio, y entonces trata de convencer a su jefe que no acepte la fe de Jesús. Entonces Saulo, llamado también Pablo, y esta es la primera vez en el libro de los Hechos que se lo nombra con el nombre cristiano, el nombre de Pablo, en lugar de Saulo, como era su nombre original. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, ¿qué? El Bar Jesús quería decir ¿qué? Hijo de Jesús. Y le dice, tú te llamarás Bar Jesús, pero tú no eres hijo de Jesús, eres hijo del diablo. Entonces, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, sin pelos en la lengua, diría Juan el Bautista, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿seguimos? No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Un ataque frontal a aquel enemigo que estaba estorbando la fe del procónsul. Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Probablemente el primer milagro que se describe de Pablo, ¿no? Y no es para sanidad, sino es al revés. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, que se llamaba Sergio Paulo, entonces el procónsul cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y acá se manifiesta lo que Juan Marcos, el autor del Evangelio de San Marcos, dice al final de su narración, de que vendría el Espíritu Santo sobre aquellos que le seguían y que iban a dar testimonio, y ese testimonio verbal iba a ser confirmado con milagros, y la gente creería precisamente al ver la manifestación de los milagros, y así está ocurriendo. Entonces el procónsul creyó al ver las maravillas de Dios. Y acá, verso 13, fíjense, hasta ahora era Bernabé y Saulo, y ahora es Pablo y los compañeros. Y aquí empieza a cambiar el liderazgo en la iglesia a través de la manifestación de los dones divinos y la madurez que Dios iba dando, en este caso, que iba transmitiendo desde Bernabé, un líder reconocido, y ahora a Pablo, que iba a ser el futuro de la iglesia. Porque si analizamos el impacto de este hombre en el Evangelio de entonces y de ahora, no nos cabe duda de que Dios tenía un plan muy, muy especial para Pablo y en el liderazgo de la iglesia y en el legado que deja la iglesia. Entonces Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos, esa ciudad a la izquierda, al final de la isla de Chipre, y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, ¿quién era Juan? Juan Marcos, el sobrino ¿de quién? De Bernabé, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Esto no le cae bien al apóstol Pablo, y esto lo entendemos cuando vemos el próximo capítulo, cuando hay que seleccionar el equipo que va a salir de viaje. Bernabé quiere llevar a Juan Marcos porque es su sobrino o su primo, y Pablo le dice, la primera vez, como dicen en inglés,
shame on you. La segunda vez, shame on me. Digamos, la primera vez te lo acepté y esta vez no te lo acepto. Y esto causa, y lo vamos a ver posteriormente, una división entre estos dos líderes del Evangelio, Bernabé y Pablo. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos, llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía, otra Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. La próxima, y acá vamos a ver un poquito más de dónde salieron, y ahora están en la parte superior, cruzaron el mar, esa parte del mar Mediterráneo, y entraron en el territorio donde entonces se llamaba la provincia de Asia, ahora es Turquía, y ahí es donde termina Europa y comienza Asia. ¿Seguimos? Ahí está Perge y un poquito más, Antioquía de Pisidia en Asia Menor. Seguimos entonces la narración bíblica. Después de la lectura de la ley y los profetas, en las sinagogas, ellos llegaron y ¿qué? Se sentaron. En la práctica en la sinagoga era que se leía un párrafo de la ley y un párrafo de los profetas. Es decir, un párrafo del Pentateuco, de los libros de Moisés. Moisés está asociado con los 10 mandamientos, y la práctica era de que se leían un párrafo de un libro del Pentateuco y un párrafo de alguno de los profetas. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, ellos, es decir, no estaban sentados en los primeros lugares, obviamente, le mandan a decir, hermanos, ¿qué? Si tenéis una palabra de exhortación, speak up, hablen, ¿no? Le dan lugar, los invitan a pasar y hablar. ¿Una palabra de qué? ¿Qué es exhortación? Bueno, la palabra griega que se traduce como exhortación, no está en las notas, el sustantivo es paraklesis. Klesis es llamado. De bien la palabra iglesia es ekklesis, eclesia específicamente, pero esto es paraklesis. Para es alguien que está al lado de. Un paramédico es una persona que se entrena, no es médico, pero está entrenado al lado de. Entonces, exhortación traduce la palabra paraklesis, que significa uno que ha sido llamado para estar al lado de nosotros. No es para dar palos. Exhortar no es necesariamente golpear a la gente con la Biblia, sino enseñarles, ponerse al lado de la persona y mostrarle el camino. Por eso en otras traducciones se traduce como consolar, como confortar o como exhortar. La misma palabra en diversas traducciones y hay que entender el contexto, porque el contexto nos va a dar el significado. Si quiere decir, indicar que alguien cambie de camino, que normalmente exhortar indica que nos están diciendo que dejemos de hacer algo y hagamos otra cosa o algo así, ¿verdad? O también puede significar alguien que nos puede alentar, mostrarnos cómo hacer las cosas mejor, pero poniéndose al lado nuestro. Y es muy importante, porque a veces de alguien que desde arriba nos señala, a veces nos duele. Pero si alguien se pone al lado nuestro y nos explica qué es lo que estamos haciendo mal, nos alienta a cambiar
y aprender. Entonces, es una palabra clave y muy importante. Seguimos entonces porque nos faltan 35 versículos. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel, judíos, y vosotros no estaban en Israel. Es una sinagoga, como muchas otras, ubicadas en el exterior, donde había personas que simpatizaban con el Dios de los judíos, prosélitos, personas que querían adorar al Dios de Israel. Hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios, escuchad. Y ahora comienza un mensaje, uno de los pocos mensajes bastante amplios que en este caso Lucas nos narra de Pablo y los va a llevar por las raíces de Israel, es decir, algunos de los eventos que ellos conocían muy bien por ser judíos. Y dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Y esta es la historia de la redención del pueblo de Israel cuando Dios los saca de Egipto. ¿Seguimos? Después de destruir a 7 naciones que habitaban la tierra prometida de Canaán, repartió sus tierras en herencia a las 12 tribus de Israel. Todo esto duró como 450 años. ¿Cuántos años estuvo Israel en Egipto como esclavos? 400 años, 40 años estuvieron en el desierto y 10 años en la conquista de la tierra prometida. Esos son la diferencia entre los 400 que estuvieron y los 450, porque incluye los 40 años de la travesía en el desierto y los 10 años de la conquista de estos lugares. Y después de esto les dio jueces para su gobierno, fueron guiados por medio de jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, porque querían ser como las demás naciones, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo acerca de David, y la importancia de ir a las raíces es para decirles: yo tengo un mensaje de ustedes y para ustedes. Y la importancia de mencionar a David es porque de David desciende el Mesías, del cual Pablo les quiere hablar a ellos que son judíos. ¿Seguimos? He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Y esta es una de las frases más hermosas que se pudieran decir de un ser humano. Es una persona conforme al corazón de Dios. Con todos sus defectos, David era un hombre conforme al corazón de Dios, que hará mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Y este es el mensaje que quiere darles Pablo acerca de la redención por medio de Jesús. Después de que Juan, el bautizador, predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y de esto ellos ya tenían conocimiento. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo. Y ahora trae el título de Jesús, de Mesías o de Cristo. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Es decir, ni siquiera pudiera ser digno de servirle agachado, desatándole las sandalias. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, es decir, judíos, gente de mi pueblo, le estaría diciendo,
y los que entre vosotros teméis a Dios, gentiles, a nosotros nos es enviado la palabra de esta salvación. ¿Seguimos? Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle ni las palabras a él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Y aquí está hablando no solo de su resurrección física, sino de su exaltación. Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Seguimos? Y por muchos días apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva, es decir, el evangelio. La palabra buena nueva también se traduce como evangelio, la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Y referencia obviamente al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos. Y en cuanto a que resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y acá está hablando de la desintegración del cuerpo físico del que muere. David murió y fue sepultado y su cuerpo vio corrupción en el sentido de que experimentó lo que pasa a cualquier otro ser humano. Sin embargo, hace la diferencia con Cristo, porque él no vio corrupción, su cuerpo no se desintegró en la tumba, sino que fue resucitado al tercer día. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, es decir, no se dedicó a dar agua con azúcar, sino a cambiar el mundo, utilizando el comentario que hice al principio. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y se desintegró su cuerpo, vio corrupción. ¿Seguimos? Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed de que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados. Y también, que se me está yendo la hora, y que todas las cosas de que no pudiste, de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Y entonces se introduce el concepto de la redención, de la justificación por medio de Cristo, comparándolo con la carencia del poder de la ley para cambiar y justificar al ser humano. Lo que no pudo la ley, Cristo muriendo pudo hacer en nosotros. Verso 40, tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros todo aquello de lo que se habla en los profetas. Verso 41, mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque alguno os lo descubriera. Y está citando a Habacuc capítulo 1, verso 5. ¿Seguimos?
Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, noten el orden, Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios, no en la ley del Antiguo Testamento, sino en la gracia de Dios. El día siguiente de reposo, casi toda la ciudad se reunió, la ciudad de Antioquía de Pisidia, para oír la palabra del Señor. ¿Seguimos? Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios fuera predicada primeramente a vosotros, al judío primeramente, Romanos capítulo 1, verso 15, y también al griego. Era necesario que la palabra de Dios fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Verso 48, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron. ¿Quiénes? ¿Cuántos qué? Estaban ordenados para la vida eterna. ¿Qué les hace pensar eso? Esa frase. Que creyeron, ¿quiénes? Aquellos que habían sido ordenados. La palabra ordenados acá es una palabra militar. Cuando se forman en una línea, es decir, estaban encausados para la vida eterna. Esto nos habla de la elección divina, uno de los temas más profundos del Nuevo Testamento, pero que se revela en este caso de aquellos que por voluntad propia aceptan el Evangelio, pero al hacerlo están manifestando una elección divina. Es decir, no, como dijo el Señor, no me llamasteis vosotros a mí, sino yo os llamé a vosotros, el deseo de Dios. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. ¿Qué región? Es la parte de Asia Menor, que también se llama Galacia. Y por eso quizás la primera carta que Pablo escribe es a los Gálatas. Y concluye en los últimos versículos: pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de la comarca. Entonces ellos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y ahora, y los discípulos unos estaban enfurecidos y los corrieron, pero los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué comentario editorial de Lucas acerca de lo que estaba pasando. La tormenta, el huracán que se vino, y la reacción tanto de aquellos que no conocían a Dios como los que conocen a Dios. Cerramos entonces con la última: que se llevan a casa.